Hola bola de nada que verientos, ¿creían que el siguiente video sería el de Brenner? ¡Ay, estúpidos! Ok, ya. El video de la era Brenner que anuncié hace un tiempo, por no decir más de un año, sino que creo que ya son dos, se ha visto muy demorado. Pero en fin, el día de hoy veremos una película que honestamente no esperaba tocar, al menos no pronto. Pero después de pensarlo por un tiempo y hablarlo con unos amigos, me di cuenta que realmente es una película que tiene mucho de qué hablar, pero que usualmente nadie le presta atención. Ni siquiera Mattel. Y sí, te estás preguntando, wow Arturo, esto suena como una película bastante interesante, ¿cuál es? Me alegra que preguntes, espectador promedio, porque esta película marcó un antes y un después en la franquicia. Marcó el inicio de una nueva era, de un renacimiento, de un brenacimiento. Esta película es El Rey de las Vías, que, ok, hear me out. Todos conocemos y amamos a nuestro calvo favorito, el único calvo que no es malvado, y sabemos que este güey sí se sabía describir bien. Y se ha hecho paso en la memoria colectiva de los fans con sus trabajos, como La aventura comienza, La leyenda del tesoro perdido, Viaje más allá de Sodor, etcétera y etcétera. Estos proyectos siempre han sido tema de conversación en este fandom, por X o Y motivos, desde por un potencial desperdiciado, el mejor ejecutado, cast más variado, de todo hay algo que nos hace acordarnos de ese proyecto. Pero hay uno del que nunca nos acordamos, que nos olvidamos de apreciar por lo que es, por lo que representa para nosotros como para la serie. Pero antes de seguir, ¿se acuerdan que ahorita dije veremos en plural? Es porque no estaré solo, estaré acompañado de cierto usuario que creo que les hará familiar. Denle la bienvenida a Tobas Juguetes Tops y más. Muy buenas a todos y bienvenidos a este video. Sí que debe ser una sorpresa verme por estos rumbos, ¿no es así? Sí que lo es, pero en fin. Como Arturo ya lo dijo, el día de hoy hablaremos sobre El Rey de las Vías, una película que pasó sin pena ni gloria. Pero en fin, comencemos con este interesante video. Muy bien, para empezar, ¿cómo describimos El Rey de las Vías? Y así es, no hay mucho que decir aquí. Esta película no es mala de ninguna manera, pero literalmente se siente como copiar y pegar 4 episodios y ponerle el seudónimo de La Película. Y sí, no te escondas, te estoy viendo a ti, Moana 2. Y la manera más sencilla de resumir esta película es simplemente cosas que sucedieron en Sodor esta semana. Pero muchos se estarán preguntando por qué decimos esto. Se las dejaré más fácil. Primero veremos lo bueno y lo malo de esto. Primero empezaremos con lo bueno. Gordon y Spencer salen. Ok, ya, sé que estos meses han dado dándoles mucho amor y demasiado, pero demasiado cariño a estos dos, pero no es por menos. En esta película Gordon y Spencer son personajes bastante divertidos, y aunque no tienen un gran papel en la historia, eso no les quita que sigan poniendo su granito de arena en la misma. Al introducirnos al conde, por ejemplo, se nos hace un énfasis muy grande de lo importante que es, siendo tirado por Spencer, una locomotora privada de la élite británica, y también apoyado junto con Gordon, una introducción bastante divertida a Connor y Caitlin demarcando lo estúpidamente rápidas que son, o ayudándonos a nosotros a entender que Stephen ya es obsoleto, y es solo una sombra de lo que alguna vez fue. Y hablando de, tenemos que tocar probablemente lo mejor de esta película. Stephen. Sí, lo sé, es un poco, por no decir muy irrealista, que en plenos años 60 o 70 alguien logre poner en vapor no al Stephen réplica del Museo de York, sino el original Stephenson Rocket, una locomotora de 1804, literalmente la pionera de las locomotoras. Sí, de cierta forma es poco realista, y más que Stephen visualmente es un híbrido extraño entre su primera y su segunda versión. Pero esto no le quita lo buen personaje que es. Simplemente es un personaje que se siente correcto y natural, se siente bien dentro de la serie. Me alegra que fuese un personaje a largo plazo, la verdad. Pues Stephen prácticamente estuvo hasta el final de la era CGI. Stephen es el legado en un personaje. Es una extraña comparación, pero compárenle con el viejo Pete de Chuggington.
Algo así es Stephen, solamente que Stephen, a diferencia de este último, sí funciona como un buen tributo, y tanto en español o en inglés se ve fuertemente apoyado por los grandes talentos que le dieron voz. I've seen it before. Horses used to pull trucks and coaches, and then along came steam engines, and steam was king until the diesels arrived. Los caballos tiraban de carros y vagones y luego llegaron los trenes de vapor. El vapor fue el rey hasta que llegaron los diésel, Que quedan como anillo al dedo con la personalidad juguetona y pícara de Steven. Stephen me recuerda mucho al Toby de Railway Series, el típico viejito que siempre reirá cuando la cagas, pero que siempre estará dispuesto a apoyarte. Pero Stephen no fue el único personaje que todos aman de esta película. Les recuerdo que también existió, o bueno, casi todos aman, porque a mí no me cae muy bien que digamos. Y así es, me refiero a Sir Robert Norramby, el conde. Sir Robert para los compas o el conde para las locomotoras, este personaje es un caso extraño, pues técnicamente es un personaje de los libros, que fue traído a la serie, pero en los libros simplemente no se sabía prácticamente nada de él, fuera de su nombre, estatus en la élite y que murió en la guerra. Pero aquí su personaje sufre un giro radical, pero no podría estar más feliz con ello. Sir Robert Norramby es probablemente uno de los mejores personajes humanos de toda la serie, estando incluso al nivel de la poderosa Dowager Hat. No conozco fan alguno que lo odie. Él es un fanático ferroviario, al igual que todos nosotros aquí, teniendo incluso su museo ferrocarrilero, apoyando inventos de tecnología ferroviaria y teniendo contactos con ingenieros ferroviarios de la época, como el creador de Hugo, Franz Friedrich, un ingeniero alemán. De alguna extraña forma, Sir Robert es la representación de los fans, de los fanáticos ferroviarios, que igual que él están tan emocionados de preservar a Stephen y regresar a las locomotoras de vapor al servicio, como poseyendo una locomotora francesa antigua como su locomotora principal, e igualmente manteniendo en vapor a otras máquinas por cuenta propia, como a Glynn, Connor y Caitlin. Dios mío, este vato tiene dinero infinito, o cada boleto para su museo cuesta una fortuna, pero en pocas palabras, Sir Robert somos nosotros. Y pasándolo al último punto bueno, Jack, el primer regreso de la era Brenner, porque técnicamente Salt y Diesel 10 fueron los primeros del CGI, pero eso es otra historia. Todos aquí sobrevivimos el desastre que fue la era Heath y Miller, con tantos rostros que amábamos perdidos para siempre, sin dar señales de vida por años y años. No fue hasta 2012 que nos trajo de vuelta locomotoras de vía estrecha, junto al final de la era Miller, y esto no fue casualidad, ya que el querido Andrew Brenner fue el director de guión del Misterio de la Montaña Azul. Básicamente tuneó como un suru el guión original de Miller, potenciando la película y irónicamente, además de convertirla en una joya, le dio la entrada a la era escrita y dirigida principalmente por él. Me pregunto de manera seria qué sería de esta película sin la intervención de Brenner. Probablemente otro tradicional desastre de Sharon Miller, y por el bien de la trama es mejor que nos quedemos con la duda de qué hubiera sucedido. Volviendo con el Rey de las Vías, en esta película fue donde el primer regresado fue uno para nada esperado pero bastante agradecido a largo plazo, y nos referimos a Jack la Excavadora, que quizá no era y ni es a día de hoy el personaje más popular, y cabe destacar que en ese momento solamente regresó Jack sin el pack acompañado, además de que si viste el gran descubrimiento recordarás que tenía esta apariencia. Por lo cual, además de regresar sin su pack, también le hicieron un extreme makeover y le cambiaron el rostro. Uno que en mi opinión lo hace lucir totalmente diferente, pero sigue siendo el mismo personaje. El apartado de su personalidad realmente aquí no era muy relevante, y no es como si él hubiera sido un personaje muy importante para la película. O sea, más allá de la escena en la mina, no hay nada más importante que haga. Aunque en un futuro también volvería con su pack y Jack al fin tendría su clica para cotorrear y meterse en pedos. Pero fue esta película quien le volvió a dar una oportunidad en la serie. Una serie que ya lo había dejado de lado, y aunque no le dieron el estreno platino al estilo Azteca 7, para los fans se sintió como una bocanada de aire fresco, ya que veníamos de la era de Sharon Miller, que se sentía reducida a aproximadamente unos 15 personajes. Si me lo preguntan, la era menos diversa de personajes de toda la serie.
Ni siquiera en el reboot estábamos tan jodidos, porque a pesar de que el reboot ya no teníamos tantos clásicos, de vez en cuando regresaban, pero eran reintroducciones. Pero ¿quién somos nosotros para juzgar? Ahora sí, continuemos. Lore Railway Series. Muy bien, aquí, a pesar de que no es mucho todo el lore que implica esta película, está directamente sacado de la Railway Series, y cuando digo todo, es todo. La historia de la monarquía en Sodor, el rey Godred, las ruinas del castillo Ofsted e incluso el mismísimo conde son directamente sacados de la Railway Series, aunque en los libros el conde está muerto. Esta fue la primera vez en décadas en el que el lore oficial preestablecido volvió a ser importante y una parte destacable en la narrativa, algo que en el futuro se volvería a hacer en el 70 aniversario, pero esa es otra historia. Como dice el título del video, aquí si bien se introdujo toda esta faceta y tendencia hacia el lore original que se agradeció bastante, la trama, al menos en esta película, no exploró más allá, lo cual, si bien se me hace un desacierto, no podemos exigir mucho. La trama, al menos en esta película, no exploró más allá todos los recursos de esta parte de Sodor, y eso que tenía muchos que ofrecer. Y a ver, tampoco digo que metieran todo de golpe en los 62 minutos que dura el especial, o que fuera fiel al manga y se cargaran al conde. Me mato yo si eso pasa. La película claramente quiso conectar el canon televisivo con elementos profundos del lore original de Audrey, y darle a Sodor una historia tangible otra vez, siendo un guiño hacia los fans que la serie estaría en buenas manos. El gran fallo no fue que introdujeron, sino el cómo, y aquí es donde sale a relucir la palabra que mejor lo describe: superficial. En los libros, el conde, aunque tieso, es clave para entender el estatus social e histórica del Mid-Sodor Railway, en especial de Duke. Representa la relación entre pasado y presente del ferrocarril de Skarloey, y el orgullo de Duke principalmente. Mientras tanto, en la película aparece más como una figura decorativa. No se explora su relación con la isla ni con los ferrocarriles. Nomás llega y todo Sodor se aloca cual Cristo con su llegada, pero no se siente importante o como una figura de autoridad, como en otro caso sí llega a sentirse el alcalde de Sodor. Y al menos yo de niño, más que verlo como conde, lo asociaba más a un millonario con afición a los trenes y a su vez queriendo restaurar el castillo. Que esto nos lleva al siguiente punto del video, el castillo de Ofsted. Esta ubicación de la isla tenía todo para ser un lugar clave, conectar la Sodor medieval con la Sodor moderna, pero en la película solo es un escenario bonito donde todos deben de ir a trabajar, y no afecta a Thomas ni al conflicto principal. Está ahí, pero no se siente vivo. Se nos dice que Sodor tiene siglos de historia, pero nunca vemos cómo ese pasado influyó en la isla actual, y corríjanme si me equivoco, pero al menos en la introducción de la película, se nos da a entender que el foco central de esta película es la corona del rey Godred, ¿verdad? ¿Verdad? Lo que nos lleva al principal conflicto de esta película. Y ahora por mi lado, no concuerdo absolutamente con esto. Personalmente amo al conde y todo lo que él representa. Sí se hace un gran énfasis en su estatus. Sir Robert Norramby se llama, no mamen. De decir su nombre me hace sonar pobre, aparte que el mismísimo Spencer es quien lo trae. Una locomotora de la élite, como mencioné anteriormente. Realmente no puedo simplemente llamar al conde como fuera de lugar. Simplemente no se puede. Y con lo de la historia medieval, les seré muy honestos, no me podría dar más igual. Miren, personalmente siento que la introducción de que quién fue el rey Godred es bastante sólida, acompañada con la introducción del castillo propio. Pero en lo personal no me gusta la temática medieval en ninguna clase de medio. Así que por mí mejor si no vemos tanto de eso. Son trenes, no caballeros en armadura. Hablando de, hay un aspecto que sí se toca fuertemente. Historia ferrocarrilera. Stephen es probablemente lo mejor de todo esto. El énfasis gigantesco que se hace en la evolución de la locomotora es increíble. Todo un flashback hermoso donde se narra la historia del ferrocarril, acompañado con influencia real, siendo que hasta aparecen las famosas pruebas de Rainhill, donde Stephen destacó sobre todas las locomotoras. El arreglo del carbón de Henry también es bienvenido. Esta película está muy consciente que su foco son las locomotoras.
es una carta de amor a ellas. Pasando de punto y ahora sí a cositas más serias, tenemos el verdadero conflicto de la película, la identidad. Más allá de Stephen, la corona o la búsqueda por esta, el Rey de las Vías rozó un tema mucho más profundo. ¿Quién eres cuando el mundo avanza y tú te quedas atrás? Que un claro ejemplo de esto es la propia película de Cars 3, ya que en esto se basa todo el argumento de McQueen. Y esto, mis queridos espectadores, es un conflicto muy al estilo del propio Reverendo Audrey, muy al estilo de la Railway Series, pero aquí se quedó solamente como una idea flotante. Stephen no solo es una locomotora vieja, es un personaje que vive con varias dudas. Ya no encaja en el sistema moderno y no puede competir con locomotoras nuevas. Es lento, torpe y constantemente comparado o siendo objeto de burla. Eso no es solo un problema técnico, es una crisis de identidad. Stephen no se pregunta ¿qué hago?, se pregunta ¿qué soy ahora? Pero la película no lo deja enfrentarse a eso, y en su lugar opta por hacer que se pierda. Porque así es, ni la propia trama de la película sabía qué hacer con Stephen a estas alturas. Digo, no es como que tuvieran menos de 15 minutos para resolver todo el argumento. Y así es como en lugar de darle su dosis de desarrollo personal y un poquito de drama, lo mandaron a perderse, literalmente. Y su conflicto se termina resolviendo porque alguien más lo valida y le dice, estás joya. Y damas y caballeros, eso fue suficiente para arreglar el conflicto de toda la película. Esta parte es un área gris para mí. Concuerdo con lo que la crisis de Stephen prometía mucho pero no cumplió casi nada. Pero el decir que se desapareció porque sí, no es cierto. Se perdió porque se forzaba tanto a ser útil, justo porque sabía que en el mundo moderno él ya no lo era. Stephen es un personaje que aunque parezca ingenuo, siempre está muy enterado del mundo que lo rodea. Incluso en la temporada 20 con Hugo, seguía consciente de la modernización. Él sí se enfrentó a sus demonios al enfrentar de frente a frente lo que se temía. Ya no era útil. Afortunadamente el conde le da una chamba de ferrotures, porque es lo único que Stephen puede hacer actualmente. Millie es incluso más fuerte que él, pero en lo que sí concuerdo totalmente es en el siguiente punto. Y ahora la corona como símbolo está muy mal ejecutada. Aquí estaba la oportunidad perfecta y el aparente eje central de la película. Digo, no por nada la intro de la película hacía énfasis excesivo en esto. La corona, en mi opinión, debió representar identidad, el legado de Sodor, la historia olvidada, el valor de lo antiguo frente a lo moderno. Pero ¿qué hizo la película nuevamente? Pues nunca la convierte en símbolo. No cambia a nadie, no se cuestiona su significado o importancia más allá de lo histórico, y se maneja más como un objeto que hay que encontrar, algo así como las estrellas del Mario 64. Y para colmo, Stephen en su drama de estar perdido la termina encontrando porque sí, solamente spawneó y ya, el cual en mi opinión termina desembocando en una narrativa totalmente desaprovechada en el que se suponía era el eje principal de toda la película. Se supone que a este punto comprendemos que Sodor tiene historia medieval, tradiciones y una figura como el conde. Sin mencionar las piedras satánicas de Kilden que sí son canon en el CGI. Pero la película optó por no mostrar tensión entre tradición y progreso, fuera de la crisis de identidad de Stephen que honestamente no fue muy relevante. Por lo que podemos deducir que Sodor tiene pasado, pero no identidad narrativa, al menos en esta película. Y por si fuera poco, Thomas también pierde foco en la narrativa. Así es, mis chavos, incluso el protagonista de la franquicia salió muy afectado de esta trama, porque si no lo habían notado, esta es la única película de toda la franquicia en la que no cambia, no aprende algo nuevo sobre sí mismo, no es desafiado emocionalmente y solamente está ahí para ayudar y chambear, no para cuestionar. Y cuando el protagonista no se transforma, el conflicto pierde peso. Aquí genuinamente creo que Brenner no tenía nada planeado para Thomas, y solo está ahí por estar, porque está en el título. Para empezar, esta película no tiene ni siquiera un personaje principal. A veces es Thomas, otras Stephen, incluso en otras es hasta el propio conde. Genuinamente a esta película le pasa lo que a Moana 2. Se siente como si solo fueran capítulos de la serie normal juntados para hacer una película. Si la película se hubiera comprometido con la identidad, podría haber aprovechado esto. Stephen y su lucha por definir su valor sin competir, la corona y el legado que está siendo olvidado.
Olmsted como el choque entre historia y modernidad, y finalmente Thomas aprendiendo que progreso no significa borrar el pasado. Esto en mi opinión habría dado un conflicto claro, un mensaje fuerte y un uso real del lore. Y miren, para no ser tan injustos con Stephen, este personaje sí tuvo el arco que se suponía le tenían que dar en esta película, pero 3 temporadas después y al lado de Glenn. Lo que hace que simplemente es una película que no se decidió en lo que quería. Les seré muy honestos, esta película nos dio algo que ninguna película nos dio antes: esperanza. Tal vez no estuvieron en esta época, pero déjenme explicarles. Estamos en la era Miller, una de las peores cosas que le ha pasado a esta serie. Cada película era peor que la anterior, las temporadas se estancaron, pero en 2012 salió La Montaña Azul, y todos felices porque la película había sido realmente buena. Pero ¿qué pasó? La temporada 16 fue lo mismo que las otras temporadas. Perdimos la fe otra vez, pero en eso pasó la compra de Mattel. Salió El Rey de las Vías, que a pesar de todas sus fallas, fue increíble. En cuanto Brenner llegó, vinieron con todo. Arreglaron a Henry, restablecieron cosas como los ramales, las locomotoras empezaban a volver a sentir como personajes en vez de juguetes. Regresaron personajes que no veíamos hace años, y todo eso nos dejó asombrados. Y para la cereza del pastel, la temporada fue incluso mejor que la película. La era Brenner oficialmente había llegado. Thomas había revivido. Sé que suena muy exagerado, pero esta película dio un antes y un después a la franquicia, que solo las personas que estuvimos ahí podemos describir. Y es triste ver cómo el parteaguas de una era que se acuerda con tanto amor y que revivió la serie en su peor momento, es olvidado. Se entiende a la vez el por qué lo es, pero en conclusión, a pesar de todas las fallas de esta película, de su falta de identidad, personajes confusos y una primicia bastante olvidable, la verdad, nos encontramos con una joya oculta, un producto que tenía una visión simple y clara y fue tras ella, sin comportarse como una corporación o hacer que Thomas existiese fuera de sí. Al contrario, esta película plantó el cimiento donde Brenner y su equipo seguirían arreglando la serie por los próximos 5 años. Y aunque lamentablemente al final todo se fue a la chingada, este pequeño respiro de aire fresco que ocupaba la serie la salvó totalmente. Soy 2311 y no se olviden seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Y bueno gente, hablando de aires frescos, le agradezco mucho a Arturo que me haya dado la oportunidad de colaborar en su canal por primera vez. Si les gusta el contenido, no olviden suscribirse a nuestros canales. Y bueno gente, no tengo nada más que decir, les agradezco mucho por haberse quedado hasta el final de este video y nos vemos muy pronto con un nuevo video. Hasta la próxima.